Tienes tu micrófono cerrado, maestro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muy buenos días, estimados amigos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio con esta charla, con esta disertación académica, con este tema tan importante que se denomina el parámetro de control de regularidad y la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Vamos a ver muchos temas importantísimos que son muy relevantes, sobre todo Mm, en los tiempos modernos, ¿vale? Muy bien, vamos a iniciar entonces con nuestro tema. Estimados amigos, por supuesto que lo primero que vamos a revisar sobre este tema son los antecedentes y los fundamentos del control de constitucionalidad en nuestro país. Y bueno, los objetivos que tenemos en esta primera parte de esta disertación académica es los fundamentos teóricos y la evolución histórica de los sistemas de control de constitucionalidad, distinguiendo entre los dos controles centrales que por supuesto conocemos, el control concentrado y el control difuso. Por supuesto, comprenderemos el paradigma predominante en México a partir de la reforma constitucional del 2011. Verificaremos la transformación tan importante que tuvo esa reforma y, por supuesto, el nuevo modelo de control de regularidad constitucional. Esto es lo que vamos a analizar y que, por supuesto, va a ser la base para, pues, analizar y estudiar la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, que muchas veces, pues, se comenta académicamente, pero a veces no entendemos realmente en qué consiste, pues, la relación de este tema en particular. Y bueno, la primera referencia que vamos a hacer a continuación es la siguiente. Bien, concepto y evolución del control de regularidad constitucional. Los fundamentos teóricos que a continuación vamos a revisar son dos. La supremacía constitucional como presupuesto de control, en la cual vamos a verificar que, que de conformidad con la teoría pura del derecho, surge la cuestión de la jerarquía normativa. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a colocar en la cúspide, en la pirámide, a nuestra constitución. Y esta constitución es el parámetro, es la norma fundamental que rige al Estado y que, por supuesto, da origen a las normas subsecuentes, a las normas derivadas de ella. Esto lo podemos encontrar prácticamente nosotros dentro de nuestro artículo 133 constitucional. Pero también vemos otro fundamento teórico que, por supuesto, vale la pena estudiar. Ese fundamento teórico se denomina el debate académico que tuvieron Hans Kelsen y Carl Schmitt sobre el garante de la Constitución. Y sobre ese garante de la Constitución vemos nosotros el concepto de Constitución como norma jurídica de Kelsen con el tema de la decisión política que establece Carl Schmitt. Estos autores verificaban un concepto muy claro sobre el tema del garante de la Constitución. Kelsen veía Maestro, la... se deja de escuchar. Ah, perdón, perdón. ¿Ya no me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, Se ¿verdad? corta mucho, maestro. Híjole, entonces yo creo que debe ser su internet, mi estimada, porque no sé si los demás me escuchen. Se escucha a la perfección, maestro. Ha de ser el Sí, internet de la compañera. sí, bueno, muy Deben bien. ser Sí, los audífonos. sí, puede ser. Permítame desconectar mis audífonos. Sí, sí, muchas gracias. Muy bien. Perfecto, muy bien. Gracias, gracias, maestros. Gracias, muy bien. Mi estimada, vamos a ver, por ejemplo, el tema del garante de la Constitución. Hans Kelsen, dentro de su teoría pura del derecho, hablaba de la Constitución como base del ordenamiento, como base de las normas subsecuentes. La Constitución es lo que Kelsen llamaba como la norma hipotética fundamental. A partir de esta norma surge lo que denominamos como los poderes constituidos. Estos poderes constituidos tienen como función gobernar. Aquí podemos ver la función del poder ejecutivo, del poder legislativo y también, por supuesto, del poder
Judicial. En este orden de ideas, vemos, por supuesto, que el poder legislativo tiene como función la creación de normas. Entonces, de conformidad con la teoría de Kelsen, lo que le da sustento a esta norma es la autoridad que la crea y por supuesto que tenga su origen, su fundamento en la Constitución y que no contravenga lo que señala el mandato constitucional. Desde la concepción de Kelsen, habría que tener un garante, un protector de la Constitución. Y ese garante, ese protector de la Constitución, ¿quién va a ser? ¿Quién va a proteger a la Constitución? ¿Quién va a ser el máximo intérprete de nuestra norma fundamental? Kelsen establecía en este orden de ideas la naturaleza de la creación de un tribunal. Pero este tribunal tiene una sola función: ser el garante de la Constitución, es decir, el Tribunal Constitucional. La idea de Kelsen permeó en Europa y vemos, por ejemplo, que en la década de los 20, en ese momento Checoslovaquia creó su Tribunal Constitucional y también, por supuesto, Austria, siendo Hans Kelsen parte de ese fundador Tribunal Constitucional austriaco. A partir de la concepción de Kelsen, nace lo que se conoce como el control concentrado de constitucionalidad, es decir, un órgano ex profeso creado para proteger, para garantizar y para hacer valer la Constitución. Pero desde la concepción de Smith, él establecía que la Constitución es una decisión política, un poder decisionista de la Constitución que trae como consecuencia que la máxima autoridad, el máximo garante de la Constitución, en su momento fuera Adolfo Hitler, porque era el canciller alemán y decía: Hitler tiene la potestad para que de alguna manera los actos que él realiza se encuentran apegados a la Constitución y tiene las facultades de hacer valer la Constitución, y las normas que él crea se encuentran apegadas a la norma fundamental alemana. Entonces nos encontramos con dos posiciones perfectamente bien demarcadas. ¿Quién es el garante de la Constitución? Al principio, podríamos decir del 39 al 45, la idea de Schmidt permeó en muchos estados, pero después de la guerra vemos la posición tan importante que tiene el pensamiento de Hans Kelsen. Vamos a continuar, estimados amigos, y otro debate interesante es la cuestión del origen del Judicial Review. Sentencia Marbury versus Madison. Análisis de la sentencia del año de 1803. ¿Por qué es tan importante este caso en particular? Bueno, la verdad, el punto central que se centra esta sentencia es una cuestión de control difuso de constitucionalidad. En Estados Unidos vamos a encontrar principalmente la conformación de los tres poderes que establece su constitución: el ejecutivo, en manos del presidente, ok, el judicial, en un Congreso y en un Senado, y el Poder Judicial, la Corte Suprema de Estados Unidos y los tribunales de circuito. Pero en particular, el Poder Judicial, en un principio, era un poder que hasta cierto punto se encontraba subordinado a los dos poderes principales. La cuestión llegó a un punto en la cual, en 1803, pierde las elecciones el presidente John Adams. Y John Adams perdió con Thomas Jefferson. En este punto, Adams nombró una serie de jueces de distrito en los últimos días de su mandato. Prácticamente ratificó todos los cargos, pero quedaron unos cargos en la mesa.
Para ser particular, para ser precisos, cuatro. El principal de ellos es de un señor llamado William Marbury. Cuando toma el poder Thomas Jefferson, William Marbury le reclama, por conducto de su secretario de Estado, James Madison, pues que de alguna manera ratifique su designación como juez. ¿Ok? Bueno, el asunto llega a Thomas Jefferson, le dice su secretario de Estado James Madison, oye, pues a este cuate dice que ya fue ratificado como juez por el presidente anterior, inclusive ya viene con el sello y la firma en ese momento del presidente John Adams. ¿Qué hacemos? ¿Lo ratificamos? Y Thomas Jefferson dice, no, no vamos a ratificarlo. De esta manera llevó William Marbury su caso a la Corte Suprema de Estados Unidos a través de un procedimiento llamado Right of Mandamus. ¿Y en qué consistió este procedimiento llamado Right of Mandamus? En la cual la Corte Suprema ordenara al secretario de Estado entregar el nombramiento. La Corte Suprema de Estados Unidos se encontraba presidida por un señor llamado John Marshall. ¿Y qué plantea John Marshall en la sentencia Marbury versus Madison? Marshall se encontraba con una disyuntiva en la cual planteaba, si resuelvo a favor del gobierno de Estados Unidos, van a decir que el poder judicial se encuentra subordinado al presidente Thomas Jefferson. Pero si resuelvo a favor de William Marbury, voy a estar en problemas con el titular del Ejecutivo y eso no quiero. Entonces, lo que planteó John Marshall es el origen del control difuso. Plantea, a ver, la Corte Suprema es una corte de última instancia, no es un tribunal de barandilla. Por eso hay otros jueces, ¿sale? Que tú debes agotar primero las instancias correspondientes y la Corte Suprema es una corte de última instancia constitucional. Los jueces en sus respectivas competencias, tienen la facultad de verificar la constitucionalidad de leyes y la constitucionalidad de actos. A partir de la sentencia Marbury versus Madison, tenemos el origen del control difuso de constitucionalidad. Avanzamos en nuestro tema, estimados amigos, y bueno, también destacamos la génesis del control de constitucionalidad en México. Me dirán ustedes, bueno, pero tuvimos proyectos constitucionales con antelación, como el de 1824, como el de 1836, tenemos las bases orgánicas del año de 1843, tenemos el acta de reformas de 1847. ¿Por qué decimos que realmente nace la génesis del control de constitucionalidad con el juicio de amparo? Bueno, porque en realidad en este punto ni la Constitución del 24, la del 36, ni las bases orgánicas del 43 establecían mecanismos de control de constitucionalidad. Hablaban de garantías y hablaban de los derechos del hombre, pero no hacían alusión a mecanismos para protegerlos. En 1847, a través de un voto particular de don Mariano Otero, por supuesto nos encontramos con la génesis, con el origen el juicio de amparo, aunque Mariano Otero no fue el que tuvo realmente el proyecto original. El proyecto original nació en el año de 1841
con un señor llamado don Manuel Crescencio Rejón, que por supuesto en esa constitución del entonces Estado separatista de Yucatán, en ese momento, pues se crea lo que señala el juicio de amparo para combatir actos de las autoridades que fueran contrarios a la Constitución. Entonces, el juicio de amparo para 1847 se introdujo en el Acta de Reformas y que, por supuesto, también se materializó en la Constitución de 1857. La importancia que vamos a destacar en este punto es que además tuvo una gran influencia y podemos mencionar otro gran jurista jalisciense, don Ignacio L. Vallarta, que su principal atribución está en la tramitación del juicio de amparo a través del amparo indirecto y por supuesto el amparo directo que tiene su origen en la Corte de Casación, es decir, un tribunal que revisa la legalidad de sentencias y de resoluciones que ponen fin a juicio. De todo esto que estamos comentando, por supuesto, vamos a destacar lo referente con esta evolución terminológica. El control de constitucionalidad está centrado en la Constitución formal. Ese es el punto de partida principal que vamos a destacar. Y el control de regularidad es un parámetro más amplio que incluso incluye normas internacionales. Prácticamente el origen de este control, por lo menos en América Latina, lo vamos a tener con un voto particular de don Sergio García Ramírez en un caso contra Guatemala, Mirna Marchán contra Guatemala, en la cual planteó la obligación de los jueces de verificar las normas que apliquen, que estén acordes a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, aquí vamos a partir de un concepto muy importante: los sistemas de control constitucional, tanto el difuso como el sistema concentrado. Lo platicamos un poco al principio, pero bueno, vamos a destacar. El tema del control concentrado europeo kelseniano surge de la idea de un tribunal especializado en constitucional. Es decir, en este punto, este tribunal tiene una sola función, tiene un solo propósito. Al final de cuentas, hacer valer la Constitución, y es un órgano que en última instancia se va a pronunciar sobre la constitucionalidad de los actos del poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cómo llegamos a la potestad de este Tribunal Constitucional, de este control concentrado de constitucionalidad? Bueno, vamos a llegar a partir de un control abstracto, es decir, en México, las acciones de inconstitucionalidad. Es decir, no requerimos como tal de una vulneración material, sino simplemente vamos a revisar, por ejemplo, las normas, verificaremos que estas normas no sean contrarias a la ley fundamental. De ser contrarias las normas a la norma fundamental, entonces van a dejarse sin ningún efecto porque lo que va a prevalecer es la supremacía constitucional. Pero también se hace un planteamiento de un control concreto. Y en el control concreto de constitucionalidad hay un planteamiento, una cuestión de constitucionalidad que por supuesto pedimos sea interpretada, sea analizada, sea por supuesto revisada por el órgano especializado en constitucionalidad. Lo planteamos a continuación. Por ejemplo, en esta cuestión de constitucionalidad, vamos a pedir
a través de algunos medios como es en el caso de México, el juicio de amparo, vamos a pedir que se revise la constitucionalidad de los actos de autoridad, la constitucionalidad de las leyes, la constitucionalidad de las sentencias, etcétera, etcétera. Y bueno, el último intérprete de constitucionalidad, por supuesto, en el caso de México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero otro aspecto sobre la cuestión de constitucionalidad la podemos hablar en lo que se conoce como controversia constitucional. Artículo 105, fracción 1 de la Constitución. En otros países se denomina controversia competencial. ¿Por qué? Porque la Corte, en este caso, va a definir de forma muy clara la competencia de las facultades de los entes públicos. Muy bien. Aquí vemos nosotros entonces lo que conocemos como la cuestión de constitucionalidad. Y vemos, por supuesto, los efectos de la sentencia, erga omnes, de carácter general, resultando en la anulación o en la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico. Ya sé, muchos de ustedes me van a plantear, bueno, entonces ya venimos dejando este criterio a partir de la reforma a la ley de amparo. Y en parte diríamos que sí, porque con antelación, ¿sale? Recientemente habíamos conformado lo que se conoce como el precedente judicial. ¿Qué significa esto? Al final de cuentas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal constitucional de nuestro país, pues verificaba en asuntos del Pleno que de 11 ministros, 8 estuvieran a favor y de las salas de 5 ministros, 4 estuvieran a favor, criterios vinculantes y obligatorios en un solo caso. Lo que establece la ley de amparo que fue objeto de reforma es de que ya no va a existir, por lo menos en amparo, esa cuestión de constitucionalidad de leyes, por lo menos con efectos generales. Es decir, ahora la cuestión de leyes en la ley de amparo se plantea que solamente van a tener efectos relativos, lo que conocemos nosotros como la fórmula Otero, solamente para el caso en particular. Bien, bueno, eso es lo que entendamos dentro del amparo, pero entonces ya no va a existir cuestión de constitucionalidad de leyes. La respuesta es sí, la vamos a tener, por supuesto, en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y también vamos a tener un control abstracto de leyes a través de la acción de inconstitucionalidad, artículo 105, fracción 2 de nuestra Constitución. Muy bien, estos son aspectos muy importantes que, por supuesto, debemos de destacar en cuanto al modelo de control concentrado de constitucionalidad. Por lo que respecta al modelo de control difuso, mencionamos lo siguiente. Ahí va. Bien. Decimos, características, ejercido por todos los jueces y tribunales ordinarios. Todos son garantes de la Constitución. ¿Cómo llegamos a ello? A través de un control concreto ex oficio que tienen, por supuesto, todos los jueces, incidental a un litigio principal también. Es decir, mi planteamiento inicial de una litis es un tema de legalidad, ¿vale? Es decir, en este documento que yo estoy presentando, mi debate principal sobre la cuestión de legalidad, ¿ok?
es, por ejemplo, lo referente a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero voy a fortalecer mi argumento de legalidad planteando el tema de la constitucionalidad a partir del análisis del artículo 4 de la Constitución que hace alusión al interés superior del, del menor. Bajo esa tesitura, lo que voy a hacer es una armonización normativa, es decir, en mi planteamiento original, no solamente planteo legalidad, sino también voy a hacer planteamientos de constitucionalidad que la autoridad estará obligada a pronunciarse y, por supuesto, hacer valer lo que establecen estos principios constitucionales. Los efectos de la sentencia en un ejercicio de control difuso es interpartes, es decir, solamente para las partes involucradas en la controversia, resultando a la inaplicación solamente del caso concreto. Pero tomemos en cuenta lo siguiente, lo que en un inicio nace como un control difuso, por ejemplo, en este caso en particular, en mi litis inicial, hago mi planteamiento de legalidad, de constitucionalidad, y entonces el órgano jurisdiccional que resuelve, por supuesto, cuando emita sentencia, se va a pronunciar sobre estos aspectos. Si tenemos recursos de apelación, la sala, por supuesto, también verificará estos aspectos que hemos señalado. En todo esto estamos haciendo alusión a un ejercicio de control difuso de constitucionalidad. Ahora, cuando yo planteo mi amparo directo, en este punto, cuando lo presento, ya estamos abriendo la puerta del control concentrado de constitucionalidad. Se remite al tribunal colegiado que le corresponda conocer sobre este tema en particular. Vamos a revisar que el colegiado se va a pronunciar y al final sobre lo que verse de legalidad será definitivo. ¿Ok? Muy bien. Ya no hay nada más que hacer, pero en la cuestión de constitucionalidad, vamos a encontrar que aquí tenemos la posibilidad de que se agote el recurso de revisión en amparo directo que va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que nace en un principio como un control difuso, vamos a ver que, por supuesto, podemos llegar a la cuestión de control concentrado de constitucionalidad. Avanzando sobre estos temas, señalamos lo siguiente. Muy bien. Verificamos el análisis crítico, la crisis de los modelos puros, la difusión del modelo concentrado. Ejemplo, la cuestión de constitucionalidad que hemos venido comentando. ¿Sale? Surgen sistemas híbridos o mixtos prácticamente en todo el mundo. Ya no estamos sobre un solo modelo concentrado, que sigue subsistiendo como último intérprete de constitucionalidad. Inclusive hasta en países donde existen cortes o tribunales constitucionales, sigue habiendo un ejercicio de control difuso de constitucionalidad en la cual todos los demás jueces ordinarios y demás tienen la obligación de verificar que sus sentencias, que sus resoluciones estén apegados a la legalidad y también, por supuesto, a la constitucionalidad. Hoy hay surgimiento de sistemas híbridos o mixtos, por supuesto, como nuestro país, ya comentamos en qué consiste, y bueno, tenemos también un modelo de control difuso de constitucionalidad y vemos, por supuesto, el
la teoría del stare decisis y el amparo en México. ¿En qué consiste esta doctrina del stare decisis que principalmente nace de sistemas del Commonwealth? Bueno, principalmente lo vamos a encontrar en que al final de cuentas hay criterios jurisprudenciales de cortes superiores, de cortes supremas, que son vinculantes y obligatorios. Y lo que tienen que hacer los órganos ordinarios es estar sobre lo que ya se ha decidido, principalmente cuando hacemos alusión a cortes supremas. Por ejemplo, lo que la Corte ya ha pronunciado a través de un criterio jurisprudencial, pues bueno, simplemente se aplica, simplemente se materializa y los órganos jurisdiccionales o administrativos están obligados a cumplir. Muy bien, bueno, vamos avanzando y nos encontramos con el paradigma del control, en este caso, concentrado. Entramos al modelo de control de constitucionalidad que planteamos nosotros antes de la reforma del 2011. Muchos de ustedes que están muy jóvenes, a lo mejor ya no les tocó este parámetro antes del 2011, pero ya muchos otros vamos a comprender que era lo que teníamos antes de la reforma del 2011 y vamos a hacer este planteamiento. Empezamos. El parámetro de control concentrado. El monopolio del control de constitucionalidad se encontraba en el Poder Judicial de la Federación. En este caso mencionamos que se ejercía un control concentrado a través de los medios de control de constitucionalidad. El que principalmente aplicaba era el juicio de amparo, artículos 103 y 107. Si nosotros hacíamos un planteamiento de constitucionalidad a cualquier juez ordinario, ese juez nos hubiera rechazado ese planteamiento porque inclusive había disposición expresa en jurisprudencia que señalaba que no podían ellos a realizar ningún control abstracto de constitucionalidad y que eso solamente se reservaba al Poder Judicial de la Federación. El juicio de amparo era el único mecanismo que se tenía para la protección de los derechos bueno, consagrados en la Constitución, es decir, otorgados dentro de la misma. Y bueno, la limitación era ella, y principalmente el 95% de los amparos se tramitaban sobre dos artículos, artículo 14 y artículo 16 constitucional. Continuando con este paradigma antes del 2011, vamos a encontrar lo siguiente. La interpretación clásica. La prohibición expresa para jueces locales y federales ordinarios de ejercer un control difuso. A pesar de que pudiesen encontrarse elementos de inconstitucionalidad, ellos no podían hacer nada y dejaban la reparación en el juicio de amparo. Es decir, bueno, pues yo estoy atado de manos. Si usted quiere hacer un planteamiento de estos, hágalo en su juicio de amparo. Ahí peleese lo que quiera sobre esta cuestión. Y la verdad que tampoco había un verdadero análisis de constitucionalidad por los abogados, ¿no? Nos centrábamos en amparos de trámite solamente por esos dos artículos, 14 y 16. Y bueno, lo que imperaba en ese momento cuando tramitábamos los amparos era la fórmula Otero, la relatividad de sentencias. Era el modelo principal en la cual vamos a verificar que la sentencia que se dictaba en el juicio de amparo se limitaba a proteger los derechos de las partes que se encontraban involucradas. Bueno,
Pero no solamente teníamos el amparo. En la reforma del 94, por supuesto, vamos a tener otros dos controles: la acción de inconstitucionalidad, mecanismos de control abstracto y concentrado de constitucionalidad, y por supuesto, las controversias constitucionales. Acuérdense, las acciones de inconstitucionalidad versan principalmente en analizar la constitucionalidad de normas generales. Y si estas normas generales son contrarias a la Constitución, se van a dejar sin efectos. Va a tener hasta cierto punto una posición derogatoria o abrogatoria según sea el caso. Muy bien, es un control de normas. Mientras que en la controversia constitucional se va a definir el régimen de competencias que establece la Constitución, y si una autoridad toma atribuciones que no le corresponde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecerá de forma muy clara, de forma muy precisa, cuál es el órgano que tiene que esa función enmarcada dentro de el control de constitucionalidad. Avanzamos. Y bueno, estimados amigos, ahora vemos, por supuesto, la cuestión. Perdón, aquí es otra cuestión muy importante. La acción y la controversia constitucional son mecanismos de control abstracto y concentrado, y en este punto se encontraba facultado para algunos órganos legitimados. Principalmente hacemos alusión a entes públicos. Estos mecanismos no están en potestad de que el gobernado pueda defender un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Para eso tenemos el juicio de amparo. Bien, avanzamos y llegamos, por supuesto, al paradigma del 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos. ¿Y qué fue lo que conllevó esta reforma constitucional de derechos humanos como un nuevo paradigma? Bueno, a continuación vemos lo siguiente. Antes hablábamos de garantías individuales. Ahora hacemos alusión a los derechos humanos. No solamente es una cuestión conceptual, en análisis es muchísimo más profundo, porque las garantías otorgadas implicaba que solamente aquellas que se encontraran dentro del marco constitucional, mientras que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos reconocidos, es decir, son anteriores a la propia Constitución, y vamos a encontrar su parámetro dentro de la Constitución y también, por supuesto, los tratados internacionales, que son algunos aspectos que vamos a estudiar. Avanzamos y vemos el tema de el análisis del artículo primero de la Constitución, la creación del denominado bloque de constitucionalidad. El parámetro de control se expande. La regularidad se va a medir frente a la Constitución y tratados internacionales. Esto es principalmente el paradigma y la cuestión de debate de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Bien, vamos a ir avanzando sobre este artículo primero de la Constitución. El párrafo segundo hace alusión al mandato de interpretación. El principio pro persona como pauta hermenéutica fundamental. No es una simple elección de norma, sino es un método para que nosotros prefiramos la protección más amplia, es decir, la norma que otorga una mayor tutela, una mayor protección, una mejor protección del derecho fundamental. Por supuesto, vamos a preferir la interpretación que resulte más
favorable, la que más proteja los derechos humanos, los derechos fundamentales, o en su caso, preferir la interpretación que sea menos restrictiva. Cuando hablamos de esta pauta hermenéutica, no se trata de que en todos los casos inapliquemos. Lo voy a mencionar con una analogía, ¿vale? Ahí va. Bien, bien. Veamos lo siguiente. Bien, ahí va. Tenemos este vaso de cristal, ¿ok? Bien. Lo que nos hace alusión esta interpretación hermenéutica no se trata de inaplicar nada más. Por ejemplo, vemos aquí el control de legalidad, ¿ok? Bien, vamos a ir viendo cómo se va llenando este vaso. El derecho humano no es del todo protegido, no es de todo garantizado a través solamente del ejercicio de control de legalidad. Bueno, entonces vamos a complementar y vamos a hacer una interpretación armónica, por supuesto, presentando los preceptos, los argumentos que se establecen dentro de la interpretación constitucional. Si no nos es suficiente para la tutela del derecho humano, también, por supuesto, nos vamos a ir al tema de el control de convencionalidad y de esta manera verificamos que a través de esta interpretación armónica vamos a tener una tutela mayor, una mayor protección del derecho humano, del derecho fundamental. No se trata que uno sobrepase a otro, sino interpretaciones que se complementan y que protegen de forma más amplia. Si definitivamente la norma es completamente contraria a estos preceptos, entonces sí la vamos a inaplicar. Muy bien. Y por lo que respecta al párrafo tercero del artículo primero constitucional, nos vamos a encontrar con lo siguiente: la obligación, el mandato para todas las autoridades. La obligación explícita para todas las autoridades, todos los niveles de gobierno, incluidos jueces locales, federales y ordinarios. Tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Aquí nace la semilla, por supuesto, de el control de convencionalidad ex oficio. Los principios rectores que son herramientas de la aplicación de este control, ¿cuáles son? Bueno, vamos a ver el tema de la universalidad, los derechos inherentes para todos, una base fundamental que se encuentran dentro de la Constitución y, por supuesto, también los tratados internacionales. Mencionamos la interdependencia e indivisibilidad. Los derechos humanos forman un sistema, ¿sale? Completo, un sistema que se autorregula. La violación de uno no impacta en el goce de otros, ¿sale? En este caso, si nosotros vulneramos un derecho, esto va a ser un efecto como una cadena, como un efecto dominó, porque va a impactar, por supuesto, el ejercicio de otros derechos. Por eso lo vemos concatenado. Si nosotros vulneramos un derecho, pues al final de cuentas vamos a impactar sobre otros derechos fundamentales. Esto, por supuesto, encontramos implicaciones de justiciabilidad en derechos humanos de segunda generación, económicos, sociales, culturales y también, por supuesto, en de tercera generación como ambientales. Progresividad y no regresividad. La obligación del Estado de avanzar en la protección. En este caso, hay una prohibición de retroceder al nivel de protección que ya se ha alcanzado. Su impacto
en la evaluación de políticas públicas y la legislación tiene un mandato muy importante. Nunca podemos ir atrás de los derechos fundamentales que ya hemos venido ganando, que se han venido implementando. Estos son los principios rectores que, por supuesto, consagra la reforma del 2011. Pero, ¿cuál fue ese camino que nos llevó a la contradicción de tesis 2011? Las bases para su transformación en el sistema de control de constitucionalidad que hoy rige nuestro país. Y por ello entramos a el conflicto normativo. En este caso vamos a hacer alusión al parámetro de control. El objetivo que tenemos a continuación es comprender la transformación radical de nuestro sistema a partir de la reforma del 2011 y, por supuesto, vamos a analizar la interpretación que se realiza sobre el artículo 133 constitucional. Destacamos lo siguiente. La crisis del sistema. Bien, vamos a comprender la colisión sistémica generada a partir de la reforma del 2011 y la imposición del control de convencionalidad ex oficio derivada del caso Rosendo Radilla Pacheco contra otros, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del expediente varios 912 diagonal 2010, porque recuerden que la sentencia Rosendo Radilla Pacheco establece responsabilidades de las autoridades en cuanto a la aplicación del control de convencionalidad. Pero entre esas autoridades nos encontramos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso la Corte, en el expediente varios 912 diagonal 2010, tuvo que resolver qué es lo que se tiene que hacer, sobre todo las autoridades subsecuentes, en el ejercicio del control de convencionalidad y, por supuesto, hacer valer lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos y las sentencias en las que México fuera parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta tensión hizo insostenibles los criterios vigentes y, por supuesto, fortaleció el análisis de la contradicción de tesis 293 diagonal 2011. Y vamos a ver cuáles son los debates que nos llevaron a ese paradigma. Avanzamos y, por supuesto, vemos lo referente a el debate sobre jerarquía de tratados internacionales y los derechos humanos. Vamos a encontrarnos sobre esta teoría normativa de tratados, uno que no es meramente teórico, el monismo y el dualismo. Vamos a ver criterios jurisprudenciales que moldearon el sistema jurídico mexicano. Estimados amigos, cuando hablamos nosotros del monismo, hacemos alusión de que dentro de los sistemas jurídicos del mundo se establece, a ver, prácticamente los estados dicen, desde la perspectiva del monismo, hay un solo sistema y es el que va a imperar. En este caso, por ejemplo, un sistema que establece una supremacía de la norma interna. Es decir, lo que vale es mi disposición interna y no me interesa lo que la comunidad internacional verifique sobre este punto. Un monismo de corte nacional. Mientras que el dualismo, pues habla de dos sistemas, es decir, el sistema nacional, pero también hace alusión al internacional. Y aquí vamos a hablar, por supuesto, de los tratados internacionales. Entonces se reconoce que subsisten ambos sistemas y que estos sistemas convergen en perfecta armonía. Vamos a destacar el tema de
Por ejemplo, hay un dualismo en la cual los ambos sistemas son complementarios, ambos sistemas, ¿sale? Subsisten perfectamente uno y otro, se complementan. Tenemos un sistema dualista de supremacía del derecho interno, es decir, este sistema dice, bueno, subsiste el internacional y el nacional, y lo que va a tener predominancia es el derecho interno por encima del derecho internacional. Y tenemos un sistema dualista de corte internacional. En este punto, vamos a verificar que lo que va a prevalecer es lo que se establezcan los tratados internacionales y que las normas nacionales tendrán que modificarse para estar acorde con estos tratados. ¿Ok? Por ahí me preguntaban sobre los derechos humanos, primera, segunda y tercera generación. Cuando hablamos de las generaciones de derechos humanos, rápidamente mencionaremos lo siguiente. Ahí va. Derechos humanos. Ok. Aunque la historia de ellos es recorrida durante muchos años en la historia, prácticamente su concepción normativa la podemos ubicar hasta 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, aunque podemos establecer un origen de los derechos humanos, por ejemplo, de primera generación, vamos a encontrarlos en el siglo XVIII. Ok, siglo XIX, con las denominadas revoluciones atlánticas. En este punto vamos a destacar los derechos de naturaleza individual. ¿Sale? Encontramos derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la seguridad, derecho de imprenta, de libertad de tránsito, etcétera, etcétera. Muy bien. La segunda generación, vamos a encontrar su origen en finales del siglo XIX, ok, y principios del siglo XX, con los movimientos obreros. Derechos de naturaleza colectiva, derechos de clase. Vamos a encontrar derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a un salario justo, etcétera, etcétera. Y una tercera generación, ok, vamos a encontrarla a finales del siglo XX y por supuesto lo que estamos hoy viviendo, que son derechos difusos, derechos colectivos, derechos de tercera, por supuesto, al medio ambiente, a las tecnologías, etcétera, etcétera. Cuando viene el legislador a limitar qué entendemos por interés legítimo, venimos a coartar un poco lo que son los derechos fundamentales de tercera generación, porque tienen una concepción muchísimo más amplia. Muy bien. Bien, vamos avanzando, estimados amigos, y vemos lo siguiente. Ahí va. Bien, esto por lo que respecta a los derechos humanos. Bien. Bueno, continuando con el criterio que venimos estudiando, vamos a verificar lo siguiente. Criterio relevante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis, bueno, en este caso es una tesis aislada de un tribunal colegiado en materia administrativa de primer circuito, octava época. Aquí podemos verificar su registro. Nos dice lo siguiente. Tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de leyes federales y en segundo plano respecto a la Constitución Federal.
El contexto de este criterio versa principalmente sobre la apertura comercial del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en la cual se buscaba la certeza jurídica de los tratados internacionales. Por supuesto, vamos a encontrarnos en este rubro sobre esta tesis aislada de un tribunal colegiado lo siguiente. Bueno, tenemos en la cúspide del sistema a la Constitución, dice esta tesis. En segundo lugar, vamos a tener los tratados internacionales, sobre todo para fortalecer la importancia que tiene el Tratado de Libre Comercio. Y abajo de los tratados vamos a tener a las normas que emanan del Congreso de la Unión. Ese fue el criterio que, por supuesto, lo vamos a encontrar en 1992. Pero bueno, vamos avanzando conforme a estos criterios. Para la tesis de 1999, vamos a encontrarnos lo siguiente. Ahí va. Análisis. Novena época, pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Encontramos el registro a continuación. Decimos, los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de leyes federales y en un segundo plano de la Constitución Federal. Lo que viene a ser este criterio de la Corte es que, por supuesto, fortalece la cuestión de la supremacía constitucional, ¿vale? Reiteró lo que estableció con antelación la tesis aislada de un tribunal colegiado de circuito, estableciendo, por supuesto, la base piramidal que se establece dentro del artículo 133 constitucional. El punto relevante sobre este criterio de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación es el siguiente. Esta tesis no distinguía entre tratados comerciales y tratados de derechos humanos. Todos eran colocados en un segundo plano. Al colocar los tratados debajo de la Constitución, implicaba que un derecho humano reconocido en la Convención Americana cedía ante cualquier disposición constitucional. Incluso si la disposición constitucional era restringida, por supuesto que en este punto nos estábamos sobre la restricción que establecía la propia Constitución. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos, estimados amigos, y tenemos ahora el análisis del artículo 133 constitucional. Y vamos a ver en este punto la cláusula de supremacía constitucional, que es el pilar en este caso, de lo que establecía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto, les recomiendo que ustedes revisen directamente los criterios jurisprudenciales que les comentamos en esta presentación. Muy bien, de acuerdo. Perdón, perdón. Muy bien. Esta Constitución, dice el artículo 33, texto clave del artículo, dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente, serán la norma suprema de toda la Unión. La base fundamental de este criterio lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Decimos, la jurisprudencia interpretó de acuerdo con la misma, no como un simple requisito de ratificación. Es decir, la Corte interpretaba, bueno, el artículo 133 establecía que hasta cierto punto en el proceso de celebración de un tratado, en la negociación por conducto del presidente o del secretario de Relaciones Exteriores o de un funcionario con plenos poderes, ok, se supone que tenían que verificar que el tratado que se está celebrando fuese acorde con la
Constitución. Y después, cuando pasaba a la ratificación del Senado, también tendría que hacer ese ejercicio de control de constitucionalidad. Por eso el artículo 133 nos dice que esté acorde, pensando o atribuyendo que se hace un ejercicio de control de constitucionalidad. Se señala lo siguiente: subordinación material. Es decir, la Constitución está en la parte más alta de la cúspide, está en la parte más alta de la montaña, y abajo tenemos los tratados internacionales. Un tratado bajo ninguna circunstancia podía ir en contra del texto constitucional. Bueno, y entonces lo que dice el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en la cual ningún estado puede manifestar su derecho interno para no cumplir con un tratado, pues prácticamente podríamos decir que no tenía aplicabilidad en el caso. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de la interpretación tradicional? Parámetro único. La Constitución era el único parámetro de validez y la cúspide indiscutible del sistema, la punta más alta de la montaña. Monismo nacionalista, el soporte jurídico que permitió el Pleno al establecer en este criterio jurisprudencial que la Constitución es la parte más alta. Y por supuesto, la petrificación, la lectura del artículo 133 y esta resolución de la Corte petrificó lo que conocemos como supremacía constitucional. Avanzamos y ahora vemos lo referente con la colisión interpretativa, la supremacía constitucional o primacía de los derechos humanos. La reforma del 2011 rompe con un paradigma, no modifica el artículo 133, pero alteró radicalmente el artículo primero, creando una antinomia sistémica. Es decir, hay dos criterios que se establecen dentro de la propia Constitución. ¿Cuáles son esos dos criterios? Pues bueno, lo que ya hemos venido señalando sobre la supremacía de la Constitución, ¿sale? Y también el criterio del artículo primero por lo que respecta al bloque de constitucionalidad. Estos dos paradigmas los encontramos dentro de la Constitución. Y bueno, vamos a ir avanzando. Decimos, nuevo paradigma de los derechos humanos establecidos a partir del artículo primero de la Constitución. ¿Qué señalaba ese paradigma? Bueno, decimos, vamos a encontrarnos, por supuesto, que el artículo primero daba origen al denominado bloque de constitucionalidad. Los derechos humanos se reconocen de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales. La regla hermenéutica para realizar esta armonización, por supuesto, fue el principio pro persona, aplicando las normas, interpretando en todo momento la que otorgara una protección más amplia al derecho fundamental. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros vamos a entender. Y bueno, nos encontramos con un choque, con una colisión. Y esta colisión tenemos artículo 133. El juez tiene un mandato de jerarquía de la Constitución
incluyendo sus restricciones. Siempre va a prevalecer. Es decir, si del análisis del 133 y de la interpretación que la Corte ha establecido, vamos a encontrarnos que la Constitución tiene una jerarquía suprema. Pero por lo que respecta a el artículo primero, decimos, el juez tiene mandato de preferencia, debe de aplicar la norma constitucional o convencional que más proteja sin importar la fuente. Se ven el choque, la colisión que nos encontramos dentro de la propia Constitución. Mi estimada maestra Griselda, ¿escuchamos? Tiene una pregunta en el chat. No sé si ya la resolvió. Yo creo que ya, porque fue lo de derechos humanos, ¿no? Ajá. Primera, Sí, ya. segunda y tercera generación. ¿Ya? Sí, sí, Gracias, ya quedó, doctor. maestra. Sí, muchas gracias, ¿eh? Sí, ya quedó esa de pregeneración. Muchas gracias, maestra. Muy bien. Vamos avanzando. Perfecto. Muy bien. ¿Se dan cuenta entonces el tema tan importante, la coalición de derechos fundamentales que vamos a tener ahí por lo que respecta a la supremacía constitucional y por otro lado el denominado bloque de constitucionalidad? Y bueno, hay un dilema por parte del juez. El dilema, ¿sale? ¿Qué sucede si la Convención Americana de Derechos Humanos protege más que la Constitución? ¿Sale? La respuesta, si nos vamos al artículo 133, diríamos, prevalece la Constitución, porque hay una supremacía. La Constitución es la norma suprema, pero el artículo primero decía, no, prevalece la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta contradicción era algo que, por supuesto, teníamos que debatir, teníamos que confrontar. Y bueno, parece que a veces el destino nos lleva a casos, como en México, que nos llevó al caso Rosendo Radilla Pacheco, en la cual se dictó en el año 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, el expediente varios 912 diagonal de 2010 como precursor directo de la contradicción de tesis. Este no es un caso más, es un catalizador que hizo explotar esta contradicción sistémica. Avanzamos y por supuesto vamos a ubicar lo siguiente. Antecedente, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. Es un caso muy interesante, sobre todo en la década de los 70 con el tema de la guerra sucia y la desaparición de personas que por supuesto tenían una oposición al gobierno. En este caso, Rosendo Radilla un día fue tomado en Atoyac Guerrero por el ejército, fue bajado de un camión, su pequeño hijo se encontraba presente y se lo llevaron a un cuartel. Nunca más se supo qué pasó con Rosendo Radilla Pacheco. El caso Rosendo Radilla contra México es un caso muy significativo porque en noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a México por la desaparición forzada del caso Rosendo Radilla. Crucialmente le ordena al Estado, en este caso incluido el Poder Judicial, ejercer un control de convencionalidad ex oficio. ¿Sale? Y bueno, bajo esa tesitura, el caso llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo vamos a aplicar este control? Esto fue resuelto en un expediente administrativo dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente varios 912 diagonal 2010, aunque la resolución se dio hasta julio del 2011 y se plantea lo siguiente. La Suprema Corte de Justicia resuelve este expediente en un procedimiento administrativo, no en un juicio, porque nadie lo planteó como tal, para determinar
cómo se va a cumplir con la sentencia Rosendo Radilla Pacheco contra México. Coincide con la recién reforma al artículo primero del 2011. Es decir, por una parte, el legislativo hizo parte del papel que tenía, pero también la Corte tuvo un papel muy importante de cómo cumplir con esa sentencia Rosendo Radilla. Y bueno, la Corte en este expediente varios ordena a todos los jueces federales y locales realizar un control de convencionalidad ex oficio e inaplicar normas que contravengan a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Ok? Pero bueno, al dar esta potestad tan grande, pues nos encontramos con que había criterios divergentes sobre la aplicación del control de convencionalidad. Bueno, control difuso de convencionalidad para ser más exactos. Y tenemos, por supuesto, este choque de trenes. ¿A qué nos llevó este choque de trenes? Valga la analogía en la coalición de la jurisprudencia. Bueno, vamos a ver lo siguiente. El expediente varios 912 diagonal 2010 ordenaba el ejercicio del control difuso de convencionalidad. Chocó frontalmente con, por supuesto, con el criterio que vamos a encontrar de la novena época y que, por supuesto, ustedes pueden revisar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos dice: el control difuso de constitucionalidad de normas generales no lo autoriza el artículo 133 de la Constitución. Es decir, no abrió todavía la Corte la puerta a este ejercicio, a este control de constitucionalidad de normas, revisar que las normas no fuesen contrarias a la Constitución. Tenemos ahí dos criterios que podrían parecer divergentes. Y bueno, del análisis de la tesis que hemos citado con antelación, señalamos lo siguiente. Esta tesis expresaba: los jueces ordinarios, no de amparo, no tienen la potestad de inaplicar leyes por considerarlas inconstitucionales. En este punto, la contradicción era absoluta y directa. Tú, juez local, no tienes esa potestad de inaplicar leyes porque tú no eres un juez de constitucionalidad. A ti no te corresponde. Todo ello llevó a una serie de contradicciones y, por supuesto, criterios que en su momento no eran resueltos. Agosto del 2011, la paradoja insostenible del juez en México, lo que establecía el criterio sobre que la Constitución estaba sobre los tratados internacionales. La tesis que decía que le prohibía a los jueces ordinarios hacer un control difuso. El artículo primero que sugería aplicar la norma más favorable. Y el expediente varios 912 diagonal 2010 que ordenaba hacer un control difuso. Compañeros, esto por supuesto era una tormenta perfecta sobre qué es lo que vamos a aplicar. Nos encontramos sobre criterios que son tan dispares uno entre otro, que qué es lo que vamos a hacer para garantizar y hacer valer lo que dice el artículo primero de la Constitución y lo que resolvió la Corte en el expediente varios 912 diagonal 2010. Y de esta manera llegamos a un punto importante que es el origen del control, el origen de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Esta colisión de criterios, especialmente entre el expediente varios 912 diagonal 10, la tesis del jurisprudencial 7499, la tesis del 99 y el artículo primero,
es lo que los tribunales colegiados comenzaron a resolver de formas opuestas, dando origen, por supuesto, a esta contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Y aquí, por supuesto, entramos al análisis de la contradicción 293, 2011. Bien, objetivo general. La tormenta perfecta se ha desatado. Vamos a analizar la ratio decidendi de la contradicción 293-2011, comprendiendo las posturas antagónicas y debatidas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la solución adaptada. Hemos venido estudiando el origen de este planteamiento de contradicción. En este punto vamos a ver cómo vamos a aplicar la normativa que fue de alguna manera materializada en el 2011 y por supuesto la antinomia sistémica que nos hemos encontrado sobre el artículo primero de la Constitución y el 133 constitucional. ¿Qué es lo que va a prevalecer? ¿Supremacía constitucional o un tema de bloque de constitucionalidad y los derechos humanos con la misma eficacia normativa dentro de la Constitución y dentro de los tratados internacionales en materia de derechos humanos? ¿De acuerdo? Bien, avanzamos. Nos encontramos con 4 catalizadores del conflicto. Catalizador normativo. Reforma constitucional del 2011. Elevó a los tratados internacionales de derechos humanos a una fuente primaria, es decir, el bloque de constitucionalidad. Los derechos humanos con la misma eficacia normativa, independientemente si su fuente es la Constitución o son los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Ok? Bien, el catalizador jurisprudencial. Expediente varios 912 diagonal 2010. Caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. Ordena el control de convencionalidad ex oficio. Es decir, la Corte nos dice, a ver, todos ustedes, jueces, independientemente de la materia que operen cada uno de ustedes, en los actos que realicen, tienen que verificar que esta sentencia, que esta resolución esté acorde con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, tienen ese ejercicio de control difuso. Pero bueno, también nos encontramos con el dogma procesal vigente, la jurisprudencia que establecía que los jueces no pueden realizar control difuso. Por una parte le dices que sí, pero por otra parte había un criterio vigente que dice no, a ti, juez ordinario, no te corresponde hacer un ejercicio difuso ni de constitucionalidad ni de convencionalidad. A ti te corresponde el cumplimiento normativo. Se acabó. Y bueno, mis estimados amigos, por supuesto, también el tema de que establecía sobre la interpretación del artículo 133, es decir, la jerarquía normativa que hemos comentado con antelación. Vamos a ver que entonces nos encontramos con que en la cúspide del sistema vamos a tener a la Constitución, ok, a los tratados internacionales y a las leyes del Congreso de la Unión. ¿Sale? Criterios completamente divergentes entre sí.
Y bueno, avanzando sobre el origen de esta contradicción de tesis, encontramos el dilema del juez ordinario. La orden, artículo primero, más expediente varios 912, diagonal 2010. ¿Cuál es la obligación? Hacer un control difuso de convencionalidad y aplicar el principio pro persona, la norma que más favorezca, la norma que más proteja y por supuesto la interpretación que más beneficie en la tutela de derechos fundamentales. La prohibición que dice no hacer control difuso prohibido y por supuesto reservado al Poder Judicial de la Federación vía de amparo. Un juez tenía sobre su mesa una orden de hacer, ¿sale? Pero también tenía una jurisprudencia obligatoria que lo prohibía hacer. ¿Qué hago ante esta contradicción? ¿Cómo voy a resolverlo? Y bueno, el planteamiento formal que vamos a tener a continuación. La contradicción fue denunciada formalmente por magistrados de tribunales colegiados de circuito ante la antinomia del sistema. Los magistrados identifican la contradicción y cuál es el criterio que debe prevalecer. Por lo tanto, el caso llegó a la Suprema Corte, quien tenía definitivamente que resolver esa antinomia y pronunciarse, emitir una resolución que, por supuesto, pusiera orden a todos estos criterios tan divergentes. Y bueno, mencionamos lo siguiente. Ahí va. Posturas contendientes y el debate del Pleno. El debate del Pleno polarizó dos visiones grandes sobre el futuro del derecho constitucional. La postura 1 fue la siguiente: pro bloque y principio y la primacía pro persona. Argumento central de esta postura 1. Dice, la reforma al artículo primero de la Constitución es un cambio de paradigma que modifica la norma fundamental del Estado. Artículo 133, y debe este artículo ser releído a la luz del artículo primero constitucional. ¿Sale? Es decir, si vas a hacer una interpretación sobre supremacía constitucional consagrada en el artículo 133, vas a releerlo, vas a analizarlo, pero ahora tomando en consideración el artículo primero que nos dice los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. La propuesta estructural nos dice, no existe jerarquía entre Constitución y tratados internacionales. Ambos integran el bloque de constitucionalidad, un corpus juris único. ¿Sale? Ahí va. Decimos sobre el bloque. Ya lo hemos destacado. Los derechos humanos y su eficacia normativa, independientemente que estos se encuentren en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos, y aquí, por supuesto, sobre este punto, destacamos los 136 artículos de la Constitución, sus transitorios, y también, por supuesto, el tema de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. ¿De acuerdo? Mientras que en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948,
Convención Americana de Derechos Humanos 1969, entrando en vigor en 1981, México aceptando la competencia contenciosa 1998, demás protocolos en materia de derechos humanos y, por supuesto, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, nos dicen. Bueno, ahorita resolvemos ese tema de la contradicción de tesis, ¿vale? Vamos a continuar. Bien, en este punto nos encontramos el denominado bloque de constitucionalidad y esto, por supuesto, realiza una interpretación muchísimo más amplia sobre este tema, sobre la postura de la primacía, por supuesto, del principio pro persona. Avanzamos y vamos a encontrar el mecanismo de solución. Ante una antinomia, no se utilizó un criterio jerárquico, lex superior, sino un hermenéutico, el principio pro persona. Estimados amigos, cuando nosotros hacemos alusión a esta contradicción, recordemos que esta fue presentada por los tribunales colegiados de circuito, planteando que existen criterios jurisprudenciales que son contradictorios entre sí. Ok, y en este punto es, a ver, todos estos criterios, cada uno de ellos se contraponen y en estricto sensu, estos son obligatorios para los jueces. Por lo tanto, ellos entran en una cuestión de duda, en una cuestión de contradicción. Esta presentación conllevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuviese que resolver cuál de estos criterios iba a prevalecer o en todo caso iba a conformar un criterio a partir de su resolución, que es el caso de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que viene a aclarar el sentido de todos estos criterios divergentes entre sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, continuamos. Perfecto. Nos encontramos con la postura de este primer criterio, que es el criterio hermenéutico. Aplicación del principio pro persona. El juez debe de aplicar la norma constitucional o convencional que ofrezca protección más amplia de derechos humanos y en el caso que sea restrictiva, la de menor restricción. No hay jerarquía, solamente hay favor libertatis, la que más proteja, la que más amplíe. De esta manera nos encontramos con este criterio y lo vamos a argumentar de la siguiente manera. Su señoría, ok, por supuesto, tiene la obligación de aplicar lo que conocemos como, ahí va. Entonces, su señoría tiene la obligación de aplicar el control de legalidad, es decir, la aplicación de la norma sustantiva que contiene derechos y obligaciones y adjetiva, ok, que contiene normas procesales. Muy bien. De esta manera, compañeros, este es el primer parámetro que debe de garantizar la autoridad. Va a revisar esta norma, interpretación conforme a la luz de lo que se establece, estimados amigos, dentro de la Constitución, ok, y también, por supuesto,
en lo que se establece dentro de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La interpretación hermenéutica hace alusión a una interpretación armónica, es decir, lo que mencionábamos del vaso del agua. Se va a complementar, ¿sale? Cada uno de estos preceptos va a complementar para otorgar la tutela más amplia al derecho humano. Principio pro persona. Pero si la norma es restrictiva, entonces esta norma se va a inaplicar para el caso en concreto, para el caso particular. ¿De acuerdo? Lo importante es la interpretación en armonía, la norma que rige el acto a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y bueno, ya casi para concluir esta parte, compañeros, y bueno, cerrar este pequeño comentario en esta charla matutina, nos encontramos con la postura número 2, los puristas constitucionales defendiendo la supremacía constitucional, el enfoque nacionalista. En este punto, el argumento central que debatieron los ministros de la Corte es la supremacía constitucional. Artículo 133. Y dice, su texto no fue reformado. La norma suprema es la Constitución. La soberanía del constituyente permanente no puede subordinarse a un tratado internacional. Por lo tanto, la Constitución sigue estando en el pedestal más alto del sistema. El problema, las restricciones expresas. ¿Qué pasa en figuras como el arraigo, artículo 16, el fuero militar, artículo 13, la extinción de dominio, artículo 22? Propuesta, artículo primero, obliga a interpretar pero no a inaplicar el texto expreso en la Constitución. Mantiene la supremacía constitucional. La Constitución tiene la última palabra y entonces hace alusión a restricciones constitucionales expresas, decisiones soberanas del constituyente que contravienen a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, arraigo, fuero militar, extinción de dominio. Pregunta central: ¿puede un tratado internacional invalidar la decisión expresa del constituyente permanente? Bueno, ya encontramos resoluciones de la Corte Interamericana que dice que sí. Caso Almodacid Arellano contra Chile. Ordena al constituyente chileno a modificar su constitución para que esté en armonía con la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, lo que ocurrió aquí, hasta cierto punto, es una fusión de estas dos posturas. Y la fusión definió lo siguiente. Es decir, ahí va. Bueno, entendemos que hay dos puntos importantes sobre que están en debate. En esta contradicción de tesis vamos a reiterar los dos. Bien, establecemos el origen del denominado bloque de constitucionalidad que surge del artículo primero de la Constitución. Y dentro de este bloque de constitucionalidad ya platicamos de la misma eficacia normativa en la tutela de derechos humanos reconocidos en este caso, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, que nos va a ayudar a verificar la tutela más amplia es el principio de interpretación conforme
Y por supuesto, el principio pro persona. La norma que más proteja, la norma que más amplíe, la norma que más tutele el derecho fundamental. Pero por otro lado, también hablamos de la supremacía constitucional consagrada en el artículo 133 de la Constitución. Y aquí vamos a hablar del tema de restricción constitucional. Ok, bueno, en este punto decimos esto perfectamente válido, esto perfectamente armonizado y entendemos entonces la tutela de los derechos humanos a la luz de estos preceptos. Pero, si hay una restricción constitucional, nos dice la contradicción de tesis, nos vamos a atener a lo que establece la Constitución. ¿Se entiende? Y este es el punto, por supuesto, con la cual vamos a cerrar esta charla hasta este punto. La verdad es que hay muchos temas todavía que confrontar, muchos temas que debatir. Y bueno, pues ¿qué nos quita estudiar un ratito en la mañana con un tema muy particular y, por supuesto, analizar los criterios jurisprudenciales? Hoy el derecho se aprende no solamente desde doctrinas, hoy el derecho se aprende al estudiar criterios jurisprudenciales. Y eso es lo que pretenderemos hacer, pues algunos domingos voy a notificarles con antelación. Para los que quieran participar, con todo gusto hacemos estos grupos de estudio. Pues bueno.